Hola a todos, soy Glendis Carelis Montiel Hernández. En esta oportunidad hablaré de un tema de mucha importancia, como lo es la subjetividad internacional del Estado de Palestina y el Estado del Vaticano. Pero antes, es necesario las siguientes nociones previas. Definición de la subjetividad internacional. Desde el punto de vista internacional, la doctrina la define como la actitud para ser titulares de derechos y obligaciones conferidos por normas jurídicas internacionales, pudiendo hacerlos valer ante instancias internacionales y siendo responsables internacionalmente en caso de incumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, el reconocimiento es un mecanismo fundamental en un orden jurídico que obedece por completo al principio según el cual los estados hacen constar la existencia en un determinado territorio de una sociedad políticamente organizada e independiente, poniendo de manifiesto su voluntad de considerarla un miembro más de la sociedad internacional. Los requisitos para convertirse en un estado reconocido internacionalmente son: 1. Declaración de intenciones. Consiste en declarar sus intenciones de hacerlo. Para ello debe cumplir con leyes internacionales establecidas en la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados, adoptada en el año 1993, lo que evidencia que para acatar estas reglas un país debe tener territorio, población, gobierno y ser capaz de establecer relaciones con otros estados. 2. Conseguir el reconocimiento. Un país nuevo debe ser reconocido por los estados existentes dentro de la comunidad internacional. 3. Unirse a la ONU. Finalmente, un estado puede hacer una solicitud para unirse a la ONU, para pertenecer ante la comunidad internacional. Por consiguiente, la subjetividad internacional de Palestina. Antes de empezar a hablar de su subjetividad, es preciso entonces explicar sus antecedentes. Al término de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones Unidas decidió que los países integrantes del Imperio Otomano fueran puestos bajo mandato confiado a algunas potencias, pero sujetos siempre al control de la Organización Palestina. De esta forma, fue puesta bajo el mandato A, previsto en el párrafo 4 del artículo 22 del Pacto de las Sociedades de Naciones. Charles Rause estima que el mandato A se aplicó a algunas comunidades separadas del Imperio Otomano, dotadas de existencia política propia, con vocación de independencia total y provisionalmente sometida a la administración mandataria, considerándose que esta última debía cumplir el papel de guía y consejero. En este régimen se incluyeron Siria y Líbano, bajo mandato francés, Palestina, Irán y Transjordania, bajo mandato británico. En verdad se trataba de estados en el sentido pleno de la palabra, cuyo acceso a la independencia quedaba momentáneamente diferido. En 1947, el Reino Unido solicitó al secretario general de las Naciones Unidas que convocara a una reunión extraordinaria de la Asamblea General con el objeto de constituir una comisión para Palestina. Designó una comisión especial de 11 miembros encargada de estudiar condiciones prevalecientes en Palestina. En septiembre de 1947, 7 de los miembros, Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, Holanda, Perú, Suecia y Uruguay, se declararon a favor de la partición de Palestina en un estado árabe, un estado judío y la ciudad de Jerusalén con estatus internacional. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la resolución 181-11, por la cual se decide la partición de Palestina en dos estados independientes, uno árabe de 11.800 kilómetros cuadrados y otro judío de 14.500 kilómetros cuadrados, y de un régimen internacional autónomo para la ciudad de Jerusalén, bajo la autoridad de las Naciones Unidas.
Desde un principio, Israel no respetó la frontera fijada por la resolución de partición que consagraban el establecimiento de un Estado judío y uno árabe. Israel no solo ocupó el territorio propuesto para el Estado judío, sino que se apoderó además de una porción sustancial del territorio reservado al propuesto Estado árabe. Durante la Guerra de los 6 Días de 1967, Israel lanzó un ataque sorpresivo en contra de Egipto, Siria y Jordania. El Estado judío ocupó la ciudad antigua de Jerusalén. Lo que quedaba de Palestina era la Franja del Gaza y Cisjordania, la península del Sinaí y los altos del Golán. De esta forma, bien puede decirse que a partir de 1967, Palestina llegó a ser un territorio ocupado en su totalidad. Sin embargo, los refugiados fueron repartidos entre los diferentes países árabes, así como la población de Gaza y Cisjordania. Se han considerado como siempre palestinos, no asimilados a ninguna población árabe de los alrededores. El 14 de octubre de 1974, la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, fue reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como representante del pueblo palestino y se le concedió el derecho de participar en las deliberaciones de la Asamblea General, en las sesiones plenarias que debatiesen la cuestión palestina. Por lo tanto, el reconocimiento internacional del Estado de Palestina ha sido el principal objetivo de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, desde que la Declaración de Independencia de Palestina proclamase el establecimiento del Estado de Palestina el 15 de noviembre de 1988. La Declaración de Independencia fue rápidamente reconocida por una serie de países y para final de dicho año, más de 80 países reconocían el Estado de Palestina. Como parte de un intento para resolver el actual conflicto que se vivía en aquella época entre Israel y Palestina, se firmaron los acuerdos de Oslo, firmado por supuesto por Israel y la OLP. En septiembre de 1993 establecieron la Autoridad Nacional Palestina, la ANP, con una especie de administración interina de autogobierno en los territorios palestinos. A fecha de julio de 2019, 139 de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas en ese año, el 72,02% y 2 estados no miembros han reconocido al Estado de Palestina. No obstante, a la OLP como representante del pueblo palestino. El 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que cambiaba el estatus de Palestina a entidad a Estado observador no miembro, tras una votación de 138 votos a favor y 9 en contra, con 41 de abstenciones. Una serie de países, entre los que se incluye Israel, no reconocen a Palestina, adoptando como postura la idea de que dicho Estado solo puede ser establecido mediante negociaciones directas entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Los principales obstáculos para un acuerdo definitivo son la delimitación de fronteras definitivas, la seguridad de ambos estados, el acceso al agua, el estatus de Jerusalén junto con el libre acceso a los lugares sagrados, la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén, y el derecho de retorno de los refugiados palestinos que fueron expulsados o huyeron de sus hogares durante la guerra árabe-israel de 1948. A lo largo de los años, el Estado de Palestina ha conseguido acceder como miembro de pleno de derecho
a diversas agencias de la ONU como UNESCO, así como organismos internacionales como Interpol o la Corte Penal Internacional. Asimismo, ha entrado como Estado observador entre otros organismos como la Organización Mundial de la Salud o la propia ONU. Subjetividad internacional del Estado del Vaticano. La Iglesia Católica es una colectividad organizada jurídicamente, dirigida a realizar sus propios fines y actividades externas. En el plano jurídico, asume la forma de una corporación institucional no territorial, provista de soberanía originaria y con capacidad subjetiva, pública y privada, y jurídicamente perfecta. Durante el Concilio Vaticano II fue la Constitución Lumen Gentium la que de un modo más preciso determinó la singularidad de la Iglesia como una comunidad dotada de órganos jerárquicos y de espiritualidad. Desde esa perspectiva, para el ordenamiento canónico no existe duda sobre la composición dual de la Iglesia, basada en un elemento territorial o material y otro espiritual. La diversidad de sus fines hace de la Iglesia Católica una entidad que no solo actúa como confesión religiosa, sino que en distintos ámbitos se configura como una organización que tiene representación a nivel supranacional, que participa en foros de debate y discusión de normas internacionales, a las que indudablemente imprime su sello identitario. Surge de esa situación una polémica que alcanza al derecho internacional y afecta a la condición de la Iglesia Católica como sujeto de derecho internacional, el modo como la Iglesia, a través de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, ha obtenido subjetividad internacional. Es de interés para comprender la evolución de la subjetividad del Estado del Vaticano como de la Santa Sede. Por ende, se hace mención de las razones históricas para llegar a la situación actual. Aproximación histórica al problema de la cristiandad medieval. Entre los especialistas en derecho internacional, es un hecho admitido, sin obstáculo, que si bien la Iglesia Católica no dio origen a la comunidad internacional, su actividad política a lo largo de la Edad Media fue motor indispensable para la gestación del concepto moderno de Estado y con ello de la comunidad de Estado, que es base de lo que hoy llamamos comunidad internacional. La comunidad internacional a lo largo del medievo era la cristiandad europea y aunque se sabía de la existencia de otros estados y territorios, no eran tomados en consideración sino para el establecimiento de redes económicas, mas no para el fortalecimiento de relaciones políticas duraderas y estables. Con la reforma protestante se impone en Europa un nuevo modo de entender la estructura política y las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Se abre paso un nuevo modo de enfocar la posición de la Iglesia Católica y su relación con el poder político, ahora representado por el concepto moderno de Estado. Surgen las naciones identificadas por su cultura, lengua, tradición y religión. El punto final de las guerras de religión que asolan Europa por causa de las divergencias entre católicos y protestantes es la firma de la Paz de Westfalia, tratado en el que se proclama el principio de autoridad del monarca para imponer su religión a sus súbditos. La disidencia religiosa es prohibida y perseguida. Se ha roto la unidad medieval y se avanza hacia un periodo nuevo con modos diferentes de ejercer el gobierno y de entender la religión. De la unificación italiana. El fortalecimiento político de las estructuras de Estado que comienza en el siglo XVI y se prolonga hasta el siglo XIX. Tienen Alemania e Italia los dos procesos más dilatados en el tiempo. En la primera, los austriacos fueron expulsados de sus posesiones. En la segunda, los diversos estados se agregaron al reino de Cerdeña y se fundieron en un solo reino. La unificación comenzó en el año 1858,
cuando Napoleón III, en la entrevista de Plombieres, se comprometió a ayudar a la causa nacionalista e italiana, a cambio de recibir el condado de Niza y Saboya. La guerra de Austria contra el Piamonte y Francia en 1859 fue un fracaso para el ejército austriaco, pero el temor a que Prusia interviniera a favor de Austria llevó a Napoleón III a firmar con este último país la paz de Zúrich. Como consecuencia de la derrota francesa frente a Prusia, el papado perdió el apoyo francés y de ese modo se hizo posible la ocupación de Roma. Los dominios pontificios habían sido conquistados y las posesiones territoriales de la Iglesia Católica quedaron reducidas a la Ciudad del Vaticano. En 1871, la unificación de Italia se había logrado y se estableció en Roma, la capital del Estado parlamentario italiano. Los pactos de Letrán. Para solucionar definitivamente esos problemas, se llega a un acuerdo entre Estado e Iglesia que se materializa en 1929 con la firma el 11 de febrero de los Pactos Lateranenses. Se firmaron 3 acuerdos. Primero, el tratado político que ponía fin a la cuestión romana mediante la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano, bajo la soberanía del romano pontífice, y el reconocimiento del Reino de Italia, con Roma como capital, bajo la dinastía de la Casa de Saboya. Segundo, el convenio financiero sobre la indemnización de Italia a la Santa Sede por los territorios a que renunciaba. Tercero, el concordato regulador de las relaciones entre la Iglesia y el Estado italiano. Dicho acuerdo estableció la personalidad del Vaticano como ente soberano de derecho internacional público, y su objetivo fue asegurar a la Santa Sede, en su condición de suprema institución de la Iglesia Católica, la absoluta y visible independencia, garantizándole una soberanía indiscutible también en el campo internacional. Con una superficie de apenas 44 hectáreas, la Ciudad del Vaticano se convirtió en el estado independiente más pequeño del mundo, tanto por el número de habitantes como por su territorio. Sus fronteras pasaron a estar delimitadas por las murallas y una franja de travertinos que unen los dos hemiciclos de la Plaza San Pedro. Además del propio territorio, la jurisdicción vaticana se extendería a zonas de Roma y fuera de ella, que goza el derecho de extraterritorialidad. Recordando que para ser reconocido internacionalmente un Estado debe cumplir con ciertos requisitos ya mencionados, siendo algunos de estos los siguientes: un territorio, población, gobierno y ser capaz de establecer relaciones con otros estados. Ahora bien, una vez enumerados los requisitos clásicos de la subjetividad estatal, la cuestión se centra en determinar si los mismos se cumplen en el caso de la Ciudad del Estado Vaticano. En este orden de ideas, el Vaticano fue reconocido como Estado en virtud de la firma de los Pactos de Letrán en el año 1929. En ellos, Italia reconoce la soberanía de la Santa Sede en el campo internacional. Su delimitación territorial es sumamente pequeña, pues cuenta nada más con 44 hectáreas y parte de ese escaso territorio está en realidad sometido al control policial italiano. La población es otro de los elementos que identifica al Estado y que en el caso del Vaticano es igualmente singular, pues están sujetas a su soberanía todas las personas que tienen residencia fija en la Ciudad del Vaticano. En cuanto al derecho aplicable para el gobierno y administración efectiva de Estado, incluye el Código de Derecho Canónico de 1983. Las constituciones apostólicas, las leyes dadas por el Papa, los reglamentos de las autoridades competentes y, en caso de vacío,
en algún punto se aplicarán las leyes italianas, siempre que no sean contrarias al derecho divino. Queda claro que la Santa Sede no es un Estado, sino el órgano de administración de gobierno y representación de un potencial Estado, como lo es el Vaticano, pues la Santa Sede representa a un Estado atípico, es decir, se encuentra inmerso en las relaciones internacionales, pero no cumple con algunos requisitos esenciales de un Estado, puesto que cumple con una función instrumental a favor de la realización de los fines propios de la Iglesia Católica. Es importante resaltar que la Santa Sede o el Estado de la Ciudad del Vaticano están adheridos también a numerosas convenciones internacionales, entre las cuales se pueden destacar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Convención Única sobre Estupefacientes y Protocolo de Enmienda, así como también las Convenciones de Ginebra para mejorar en tiempos de guerra la condición de los heridos y enfermos. Para concluir con este punto y con lo anteriormente expresado, es evidente que la Santa Sede se desempeña en una doble función como órgano de gobierno del Estado de Vaticano y de la Iglesia Universal, que la personalidad internacional del Estado Vaticano como sujeto de derecho internacional puede ser discutida, pero es evidente que se trata de un hecho aceptado, consumado por una práctica que viene desarrollándose a lo largo de los años y todos los siglos. Finalmente, el derecho internacional busca la organización y relación entre los distintos estados a nivel internacional, en donde la sociedad humana, organizada políticamente, independiente de cualquier otro estado preexistente y capaz de respetar las obligaciones y derechos internacionales, posean la paz entre ellos. Desde la virtualidad me despido hasta una próxima oportunidad.